Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Aquí estamos iniciando nuestra clase número 11 del curso del Antiedipo barra 1000 mesetas, de este anexo que sumamos con 4 clases más, con 4 módulos más. Ya hace un par de semanas dimos la clase novena, la décima, y hoy es la 11 y nos queda la última que va a ser la 12. Bueno, un poco la clase de hoy va a estar centrada, por supuesto, como veníamos viendo, en las otras mesetas, en la meseta número 9, la 10, la 11 y la 12. Quizás lo que tienen en común estas mesetas es que trabajan bastante, o uno de los elementos, uno de los conceptos, una de las nociones más importantes de estas mesetas, es la lógica de los devenires, ¿no? Básicamente es eso. El concepto de devenir animal, de devenir mujer, sobre todo, que probablemente es el más importante, el devenir niño, y la cuestión de la aixeidad. Es decir, son mesetas que están muy centradas en la singularización o la subjetividad y en la lógica de los devenires. Así que, al igual que en las clases pasadas, voy a retomar, tengo materiales de lectura que son un poco extensos, pero me parece que son importantes para comprenderlo. Así que voy a leer el material ya mismo, porque no quiero perder tiempo, y luego veremos, esperemos que el tiempo dé para leer algunos párrafos, aunque sea un párrafo de cada una de estas 4 mesetas. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, y esto es importante que lo vean también esta clase y la próxima, donde yo creo que se van a ver bastante las diferencias con respecto al Antiedipo o las modificaciones conceptuales, sobre todo con respecto al rol del Estado, ¿no? Eso va a ser importantísimo, sobre todo en la próxima clase, pero esta ya se empieza a evidenciar. Bueno, las luchas micropolíticas para Deleuze y Guattari amplían y crean libertades civiles en lo macropolítico. Vamos a ver esta dinámica permanente entre micro y macropolítico. Tal como plantean Deleuze y Guattari en el apartado 1933, Micropolítica y Segmentariedad, y lo cito, las fugas y los movimientos moleculares no serían nada si no volvieran a pasar por las grandes organizaciones molares y no modificasen sus segmentos, sus distribuciones binarias de sexos, de clases y de partidos. Fin de la cita. Estas políticas deseantes de minorías no representadas se incorporan en clave democrática e institucional por medio de la adición axiomática que llevan adelante gobiernos socialdemócratas. Esto lo vamos a ver la próxima clase en la clasificación de estados que van a hacer Deleuze y Guattari. Pero acá lo importante es esta dinámica entre los movimientos moleculares y lo molar, digamos, esta lógica de lo molecular y lo molar. Vean cómo ellos plantean que los movimientos moleculares no serían nada si no volvieran a pasar por las organizaciones molares. Por lo tanto, quizá acá se empieza a ver, o acá se ve, una de las diferencias más centrales con respecto al Antiedipo. Es decir, no es que la molarización o la organización estratificada debe ser criticada, sino que debe ser modificada en todo caso. O sea, si bien la primacía de lo molecular sigue siendo central, esos movimientos moleculares van a impactar en las organizaciones molares, por ende en las organizaciones estatales. Es decir, no habría una crítica radical y absoluta a la figura del Estado o a la molaridad. Este es un elemento a tener en cuenta sustancial respecto del Antiedipo, ¿no? Una diferencia. En el apartado 1730, cuando digo apartado de la meseta, digamos, devenir intenso, devenir animal y devenir imperceptible, Deleuze y Guattari definen el devenir como no correspondencia de relaciones, ni semejanza, ni identificación, ni progresar, ni regresar, ni filiación alguna. Vale decir, devenir no es parecerse ni imitar. Por ejemplo, devenir animal no es imitar a un animal. Esto es una obviedad por ahí, pero es importante decirlo para que quede claro y para intentar explicar de la manera más clara qué entienden Deleuze y Guattari por devenir. Devenir animal no es copiar, reproducir, imitar a un animal. O sea, ladrar como un perro, caminar en 4 patas, eso no es devenir animal. No es algo mimético, sino es entrar en una serie de agenciamientos afines a la animalidad, por ejemplo. En 1000 mesetas, Deleuze y Guattari dan el ejemplo de un devenir animal a través de la película Los pájaros de Alfred Hitchcock. Aquí el director, para emular el canto del pájaro, no lo reproduce ni lo imita, sino que produce un sonido metálico y electrónico en variación continua. Este devenir animal del hombre es real, pero aquello que él deviene no es un animal real, es un color, una línea. ¿Se entiende? Este ejemplo es interesante, el de Hitchcock. Es decir, Hitchcock, digamos, en esta película, que sugiero que la vean porque es una obra maestra, Los pájaros del año 63,
para hacer el sonido de los pájaros, no es que los imita, no es que los graba, sino que produce un sonido metálico, que es una variación continua electrónica, que nos trae resonancias, remite a los agenciamientos de los pájaros. Por tanto, devenir animal consiste más bien en tener una afinidad de algún tipo, pero esa afinidad no tiene que ver con lo mimético, ¿se entiende? O sea, con comparecerse. Lo mismo va a ser con respecto al devenir mujer, que no tiene que ver estrictamente con el travestismo, por ejemplo, con la transexualidad, aunque Deleuze y Guattari consideran que eso es algo sumamente interesante, digamos lo trans, que vemos que es muy evidente en muchos textos que ya estaba en el Antiedipo cuando ellos hacían esa diferencia entre cuando ellos decían somos heterosexuales desde el punto de vista molar, pero somos homosexuales desde el punto de vista molecular. Bueno, ese elemento está en la lectura de la homosexualidad que hacen ellos respecto de Proust, es una lectura muy transexuada, o sea, ese elemento está, pero el devenir mujer no tiene que ver exactamente con la parodia mimética cliché de lo femenino, en ese sentido me refiero. En el mismo sentido, tenemos que pensar en esta cuestión del devenir animal. No es copiar a un animal. Como bien dice acá, el devenir animal del hombre es real, pero aquello que él deviene no es un animal real, es un color, es una línea, es una resonancia, ¿no? Para Deleuze y Guattari, el anomal, no anormal, anomal, es una posición o conjunto de posiciones en relación a una multiplicidad. Es el desigual, el desterritorializado, el excepcional, el anomal de anomalía, por supuesto, ¿no? El anomal no es individuo ni especie, es un fenómeno del borde, un outsider que habita en el entre, aquel cuyo yo está constituido en el umbral de dos multiplicidades. Esto es muy interesante para comprender bien específicamente la cuestión de las subjetivaciones, entre comillas, o de la subjetividad, entre muchas comillas, para Deleuze y Guattari, a partir de este concepto, que quiero explicarlo bien. Deleuze y Guattari se sirven del concepto de aixeidad, exeité en francés, axeité, que en verdad toman de Duns Scoto. Duns Scoto fue un filósofo del medioevo, al que redefinen, y vean cómo definen ellos este concepto de exeidad, que viene de eke, de he aquí, de aquí, ¿no? Al que definen como individualidad de un día, de una estación o de un acontecimiento. Es decir, un individuo está compuesto de grados e intensidades, y se opone al sujeto moderno, solipsista, identitario, cristalizado y universal. La exeité de Duns Scoto es un término cuya raíz proviene de eke homo, por ejemplo, de Nietzsche, el libro, ¿no? He aquí, este. Vale decir, se trata de un modo de individuación que no es del orden de la subjetividad, sino es un cuerpo definido por la longitud y la latitud. De este modo, la individuación de Deleuze y Guattari es radicalmente distinta a la noción de persona, de sujeto o de sustancia. La aixeidad es una individuación molecular, es decir, en devenir, como las estaciones, verano, invierno, primavera. Este tipo de individuación es un efecto del afectar y ser afectado, del movimiento y el reposo de moléculas. Deleuze y Guattari delimitan la aixeidad como una individuación molecular. Esa es la definición. La aixeidad es una individuación molecular. ¿Por qué? Porque no está cristalizada, no está cerrada sobre sí, sino como bien dicen acá, y me parece que esta es la forma de entenderla, es la individualidad de un día, o de una semana, o de una estación, ¿se entiende? O sea, es parte de un proceso. Un cuerpo es una longitud y una latitud. Ahora, ese cuerpo entra en cambios, es un haz de percepciones, por lo tanto, las percepciones se modifican de un día para el otro, de una semana para la otra, de un mes para el otro, de una estación para la otra, es decir, pero están en modificación permanente. Esta individuación sin sujeto puede pensarse en línea con el yo de Hume, de David Hume, en tanto es consecuencia de un haz de percepciones que se modifica con lo percibido. Para Deleuze no hay individuo separado del acontecimiento que lo constituye, esto es clave. Todo individuo es, así como en Foucault los individuos son efectos de instituciones, podemos pensar que el individuo para Hume es un efecto de un acontecimiento. O sea, no se puede pensar la individuación sin dar cuenta del acontecimiento en el cual emerge. ¿Qué lo constituye? En el sentido siempre está en el entre de dos cuerpos o dos líneas diferenciadas. Y esto es muy interesante, vean este juego de palabras en inglés, ¿no? Otro elemento de la anglofilia de Deleuze, sobre todo de Deleuze. Por ejemplo, dice, no es el árbol es verde, es green tree.
Verde arbolar sería. No es el chico tiene ojos azules, sino blue eye boy. El azul ojeado muchacho. No es estoy caminando por la calle, es I'm street walking, calle caminar. Deleuze detecta que el inglés tiene esta cualidad de un verbo que contrae el acontecimiento y convierte al sustantivo en verbo infinitivo, ¿no? Street walking, ahí se ve claramente, blue eyed boy, ¿no? Esto es lo que le interesa, esta contracción, como dice acá, de un verbo a un acontecimiento y convierte al sustantivo en un verbo infinitivo. Esta conversión del sustantivo en un verbo infinitivo es lo que da cuenta de que no hay individuación sin acontecimiento, ¿no? Y esto lo ve Deleuze sobre todo en el inglés, porque es lógico, digamos, ¿no? Como veíamos en otras cuestiones, la tradición inglesa es una tradición empírica, por lo tanto, nada puede ser pensado por fuera del acontecimiento empírico. La concepción subjetiva deleuziana produce una individuación alternativa que da cuenta de singularidades con tres características. En primer lugar, está compuesta por grados de intensidades. En segundo lugar, está envuelta en acontecimientos que transforman sus relaciones. Y por último, está inserta en circunstancias, es decir, en bloques de espacio-tiempo. Por lo tanto, un individuo, una aixeidad, una individuación molecular, se define a partir de esto, de sus grados de intensidades, de los acontecimientos que transforman sus relaciones y de los bloques de espacio-tiempo que habita. Y por supuesto, esas cosas están en permanente variación. En Diálogos, y este es un texto solitario de Deleuze, Dialogue, pero me parece importante mencionarlo porque amplía el concepto de devenir que está en Mil Mesetas. En Diálogos, en Dialogue, Deleuze dice, y lo cito, devenir nunca es imitar, ni hacer como, ni adaptarse a un modelo. Según Deleuze, el devenir es un fenómeno de doble captura, vale decir, X deviene Y e Y deviene Z. El filósofo da el ejemplo, y este es un ejemplo que sí está en Mil Mesetas, el ejemplo de la abeja y la orquídea. La primera, la abeja, deviene una parte del aparato reproductor de la flor, en tanto que la orquídea deviene órgano sexual de la abeja. Ambas son un bloque, en el proceso ambas devienen otra cosa de lo que eran. ¿Se entiende? Digo, en el proceso de polinización eso se ve. La orquídea incluso adopta una forma, un devenir, digamos, similar al aparato reproductor de la abeja. Por tanto, la abeja se confunde, entre comillas, y se posa ahí, porque hay una mímesis en ese sentido. Hay un devenir con elementos o con elementos de afinidad. Por lo tanto, va ahí, digamos, la abeja, toma el polen y va pasando de flor en flor y eso contribuye a la polinización. Es decir, como bien dice acá, la primera, que es la abeja, deviene una parte del aparato reproductor de la flor. Y en tanto que la orquídea deviene órgano reproductor o órgano sexual de la abeja. Esto es lo interesante de la dialéctica de la abeja y la orquídea, digamos, ¿no? Pero las dos devienen algo que no eran. La abeja deviene otra cosa y la orquídea deviene también otra cosa. Por tanto, para Deleuze, y acá viene un poco el concepto de devenir mujer no es imitar a una mujer o a lo femenino, en el sentido cliché, paródico, no es travestirse en ese sentido, no es adaptarse a un modelo de mujer molar, identitario, binario, opuesto al hombre, sino salir de la máquina binaria, molar y jerárquica. Dice Deleuze y Guattari, devenir es volverse cada vez más sobrio, cada vez más simple, cada vez más desierto y por esa misma razón en algo poblado. La experimentación es involutiva, es estar en el entre, se opone al overdose y al overdress. Hay que volverse más sobrio y perder ropa para ser elegante. Como los personajes de Samuel Beckett, siempre en la mitad sin terminar. Todo devenir implica deshacer el dualismo binario desde dentro, de ahí la característica del nómade, que siempre está en el medio, que está atravesado por devenires, ¿no? Esta figura del nomadismo es clave. El devenir mujer, subsiguientemente, es un proceso de nomadismo deseante molecular en oposición a la mujer molar. O sea, en oposición a un modelo arquetípico universal de mujer. Sigo. Si el yo entonces es un devenir entre dos multiplicidades, si todo devenir es molecular, el devenir mujer no es ni imitar ni transformarse en una mujer molar, es decir, atrapada en una máquina dual opuesta y enfrentada al hombre. Deleuze y Guattari en Mil Mesetas marcan que esta noción es válida tanto para hombres como para mujeres.
ya que no implica emulación, sino producción de una subjetividad molecular femenina, según sus términos, y lo cito, emitir partículas que entran en relación de movimiento y reposo o una zona de entorno de una microfeminidad, es decir, producir en nosotros mismos una mujer molecular. Fin de la cita. En este sentido, plantean que todos los devenires comienzan y pasan por el devenir mujer. Es la llave de todos los devenires. Y acá un punto, ¿no? Me parece, esto es muy interesante desde mi punto de vista, es complejo y también es polémico. Ahora vamos a ver que hubo algunas reacciones de autoras feministas en relación con esta posición de Deleuze y Guattari. ¿Por qué? Porque por un lado ellos intentan deshacer el dualismo, deshacer esa máquina dual, ¿no? Opuesta, molar. Por tanto, algunas autoras feministas van a plantear que, bueno, que es necesaria ese reforzamiento de la identidad femenina e incluso la cuestión binaria para conquistar derechos, para lograr conquistas en términos de derechos. Por tanto, si se deshace esa oposición, ¿no? Se pierde también esa posibilidad potencial de adicionar axiomas, como sería en ese sentido. Entonces, ahí tenemos un elemento. Y por otra parte, algunas autoras, ahora vamos a ver, que dicen que Deleuze y Guattari tiene una visión, que este concepto de venir mujer solamente lo pudieron haber creado dos hombres heterosexuales, blancos, como Deleuze y Guattari. O sea, esta noción de percibir a la mujer como un radicalmente otro, y como la llave de todos los devenires menores, digamos, ¿no? Esto lo dicen algunas autoras feministas, y creo que es una buena observación, digamos. Es difícil pensar que este concepto pudiera haber sido creado por una mujer, ¿no? Resulta lógico, digo, ¿no? Esta concepción es evidente que tiene algún elemento que pasa por ahí, pero los propios Deleuze y Guattari dicen que las mujeres también deben devenir mujeres. Y eso es extraño y es interesante. ¿Por qué? Porque me parece que ellos se están refiriendo a la molecularidad femenina. Y esa molecularidad femenina debería oponerse a la molaridad femenina, ¿no? El tema es definir qué es la molaridad femenina. Hay algunos intentos, hay un intento que hacen Deleuze y Guattari, que ahora lo voy a mencionar. Sigo, entonces, la sexualidad misma pasa por el devenir mujer del hombre. La sexualidad es una producción de 1000 sexos. Deleuze y Guattari señalan que la situación de la mujer en relación al hombre, patrón, dominante, mayoría, la hace responsable de que todos los devenires pasen por el devenir mujer, en el sentido en que su molecularidad es la que deshace la molaridad jerárquica de los hombres, así como todo devenir siempre es minoritario, todo devenir está atravesado del devenir mujer. Entonces, ¿por qué es el devenir privilegiado? Porque supuestamente el devenir mujer es aquel devenir que se opone o que es el primero, digamos, que estaría como en la vereda de enfrente de el elemento mayoritario del hombre, digamos, ¿no? Todos los devenires por definición son minoritarios, no hay un devenir mayoritario, si es mayoritario no es devenir, es una cristalización, por tanto el devenir mujer estaría en contra de esa mayoría del hombre, de ese patrón dominante, digamos, por tanto es la condición fundamental, digamos, ¿no? Para que haya otro tipo de devenires. Autoras feministas como Dorothea Olkowski, por ejemplo, cuestionan la asociación que hacen Deleuze y Guattari de la palabra mujer con la desterritorialización deseante. La autora plantea que la mujer es percibida como un otro, una otredad, de ahí que den cuenta de ella en tanto subjetividad nómade. Olkowski critica que Deleuze y Guattari den por sentada la cualidad minoritaria y la potencia molecular de lo femenino, algo que considera producto de las subjetividades masculinas blancas y heterosexuales, como recién decía Deleuze y Guattari. El comentador Paul Peyton, también, que es un gran deleuziano anglosajón, plantea que el concepto de devenir mujer poco tiene que ver con las mujeres reales, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, Peyton dice, el devenir mujer no tiene que ver con una mujer, digamos, empíricamente real, ¿no? Peyton, al señalar que las mujeres también tienen que devenir mujer, dice, Deleuze y Guattari asocian atributos del imaginario social patriarcal sobre lo femenino, pensemos, no sé, la afectividad, la pasividad, la dependencia, la maternalidad, como algo dado por añadidura. Y esta me parece una buena observación de Peyton. O sea, cuando Deleuze y Guattari dicen que incluso las mujeres deben devenir mujer, ¿por qué? Bueno, porque supuestamente ellos estarían dando por añadidura que hay algunos atributos de la mujer molar, como estas, como la maternalidad, la dependencia, la afectividad, que deberían ser nómades, que deberían molecularizarse, que deberían devenir mujer, ¿no?
De hecho, Deleuze y Guattari hablan de política femenina molecular, esto es un dato importante, y no de política feminista molecular. Deleuze y Guattari no hablan de feminismo, ni en Antiedipo ni en Mil Mesetas, ¿no? Es un término que no usan, ¿no? Hablan de microfeminidad, por ejemplo. Entonces, es cierto que son autores que desde el punto de vista del feminismo pueden ser conflictivos, ¿no? Es la realidad. Hay algunas lecturas feministas, pero es verdad que cuesta más. Yo tengo la impresión de que Deleuze y Guattari, y es que de hecho es lo que sucede, digo, tienen mayor cercanía, digamos, con las lecturas homosexuales, por su lectura de la homosexualidad nedípica, y transexuadas y transexuales que con las feministas. Ahí veo que es cierto que hay una cuestión ahí un poco problemática, ¿no? Otra autora, por ejemplo, que critica, dice Rosy Braidotti, que sí es una feminista deleuziana, que hace algún tipo de lectura en este sentido, dice, sin embargo critica a Deleuze y Guattari porque considera que destruyen el feminismo molar, las luchas en el nivel de los axiomas como ampliación de derechos, al descomponer al sujeto mediante la neutralización de la dicotomía mujer-hombre en el concepto de devenir mujer. Digo. O sea, el concepto de devenir mujer estaría neutralizando esa división necesaria para luchar por derechos, digamos, ¿no? Estaría como tornando híbrida esa cuestión. El feminismo molar rescata la diferencia sexual en oposición al varón, ya que considera que la amalgama de sexos y la pérdida de especificidad debilita a las mujeres, dice Braidotti. Braidotti plantea que el concepto de devenir mujer disuelve la diferencia entre sexos al bisexualizarlo o transexualizarlos. Según la autora, el devenir mujer no es un concepto aplicable a mujeres. Esta es la posición de Braidotti. El problema de Braidotti será cómo eludir el esencialismo femenino sin caer en el bisexualismo de Deleuze y Guattari y al mismo tiempo afirmar la necesidad de una identidad femenina. Bueno, esta es una buena pregunta la que hace Braidotti, ¿no? Es decir, cómo sin caer en un esencialismo, sin caer en una visión esencialista, que es lo que van a criticar Deleuze y Guattari, y ahí estaría de acuerdo Braidotti, sin embargo, al mismo tiempo afirmar la necesidad de una identidad femenina, es decir, no caer en el esencialismo, pero tampoco caer en la transexualidad, digamos, constitutiva, y al mismo tiempo afirmar una identidad femenina. Ese sería el punto, ¿no? Una forma posible, dice Braidotti, es pensar en términos de subjetividad nómade, pero históricamente anclada. Vale decir, mantener la necesidad de la diferencia sexual de un modo no esencialista. Es decir, mantener la diferencia sexual hombre-mujer, pero no de un modo en términos de esencias, ¿no? Habría que ver cómo constituirlo. Deleuze y Guattari entonces plantean que el problema no es la libertad, sino la matriz de flujos. En todo caso, la libertad depende de la dinámica de los flujos deseantes. En este sentido, podemos decir que a mayor afinidad con la liberación de flujos, mayor libertad. De este modo, en Mil Mesetas se mantiene la diferencia con la teleología marxista del progreso histórico, ¿no? Sin embargo, a diferencia del Antiedipo, en Mil Mesetas asistimos a dos cambios respecto de la teoría del Estado. Ya acá estamos hablando, como es evidente, estamos hablando ya de adición de axiomas, que esa adición de axiomas tiene que ver con derechos, o sea, ya vemos que, como arrancamos al principio, cómo la dinámica molecular impacta en organizaciones molares. Bueno, entonces ya estamos viendo que hay diferencias. Entonces, ¿cuáles serían estos cambios respecto a la teoría del Estado? En primer lugar, hay una coextensividad del Estado a toda la historia humana. Vale decir, siempre hubo Estado o estatalidad y no un surgimiento como se plantea en el Antiedipo, ¿no? O sea, lo que plantean un poco en Mil Mesetas los autores es que siempre en la historia de la humanidad habría una estatalidad, ¿no? No es que el Estado surgió, irrumpió en un momento, ¿no? Habría una estatalización siempre, una coextensividad del Estado en toda la historia humana. A diferencia del Antiedipo, pensemos nosotros que ellos hablaban de diferentes máquinas de socios, ¿no? De esos tres socios, ¿no? Pensemos en la máquina territorial primitiva, en la máquina despótica bárbara y en la máquina capitalista. De esas tres máquinas, en rigor, si nos ponemos a pensar, el Estado sería consustancial al capitalismo, porque vimos que había diferencias sustanciales, que en el primer caso había una codificación en la máquina primitiva, en la segunda había una sobrecodificación y la axiomatización llegaba con la máquina capitalista, que necesariamente nace de la mano del Estado, ¿no? Entonces,
el Estado en verdad estaría apareciendo ahí fuertemente, con la tercera, ¿no? Con el capitalismo. Es decir, lo cual es lógico, porque el capitalismo se da un poco con el surgimiento de los estados-nación, a partir de 1500, 1600, ¿no? Más o menos. Cuando se sale de la Edad Media, ¿no? Digamos, en ese momento sí estaríamos en la máquina despótica bárbara, en la Edad Media y luego en la máquina capitalista. Bueno, en 1000 mesetas habría un cambio. Ellos estarían diciendo que no es que hubo una irrupción, sino que siempre hubo una esfera de estatalidad. Siempre hubo estatalidad. ¿Mm? Por tanto, si siempre hubo estatalidad, uno tiene que convivir con eso, ¿no? Y en segundo lugar, los autores construyen el concepto de máquina de guerra como agenciamiento exterior e independiente del Estado que tiene la finalidad de enfrentarlo. Si el Estado se constituye como un polo paranoico, la máquina de guerra se asienta en el polo esquizo. Esto lo vamos a ver también, sobre todo en la próxima clase. En cierto modo, en 1000 mesetas presenciamos una configuración mucho menos utópica que el antiedipo. Este es, a mi juicio, uno de los cambios centrales. Por un lado, la estatalización, que es consustancial y coextensiva a toda la historia humana, y por otro lado, esta aparición de la máquina de guerra, ¿no? Como una máquina externa al Estado, pero que impacta al Estado y que lo puede modificar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, estas diferencias son sustanciales. En 1000 mesetas, y vamos a verlo más la próxima clase también, estaríamos viendo claramente una visión mucho menos utópica. Como, digamos, así como el antiedipo, veíamos hacia el final, que ellos dicen esto no es un programa político, en todo caso es un norte. Bueno, en 1000 mesetas ese norte es un norte enraizado, porque además ya es una lógica territorial, estamos hablando de una geofilosofía, entonces hay una territorialización muy fuerte. Eso implica una visión no utopizante, sino tópica, ¿no? Por tanto, y con esto cierro el material, podemos decir que el Estado realiza la máquina abstracta capitalista a través de la axiomática de flujos, al mismo tiempo que tenemos un Urstadt inmemorial que no evoluciona ni surge de golpe, así como tampoco hay estados buenos y malos. Sin embargo, para Deleuze y Guattari, no todos los estados tienen el mismo valor. La máquina de guerra se opone a la máquina abstracta, que es el Estado. Un poco recordemos la lógica de la máquina abstracta, que la máquina abstracta es algo así como un plan, es un plan, digamos. Ahora ese plan está encarnado a partir de agenciamientos, o a partir de un plan de consistencia que tiene un contenido de expresión, que tiene un contenido y que tiene una expresión, ¿no? Por tanto, esta máquina de guerra se enfrentaría a la máquina abstracta con la voluntad de modificarla, digamos, ¿no? Dice, la máquina de guerra se opone a la abstracta, esta es un agenciamiento enfrentado al aparato estatal que estratifica y compone. Si la máquina abstracta, que es el Estado y el polo paranoico, estratifica y compone, la máquina de guerra está asociada sobre todo con lo liso, con el espacio liso, y va a tener la finalidad de desterritorializar. La primera está en línea con lo estriado, la segunda está en línea con lo liso, o sea, la máquina de guerra. Estos son dos conceptos, lo liso y lo estriado, que también vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Pero acá es importante, y con esto cierro el material, y vamos a leer algunos fragmentos, esta idea que me parece fundamental. En primer lugar, tenemos una suerte de Urstadt inmemorial, es decir, una estatalidad que siempre existió con diferentes formas, ¿no? Y en segundo lugar, no hay estados buenos y malos, o sea, sin embargo, no todos los estados tienen el mismo valor. ¿Se entiende? O sea, esto es lo que van a decir Deleuze y Guattari cuando hablen de que los estados son isomorfos pero heterogéneos. ¿Qué quiere decir isomorfos? Bueno, que los estados funcionan, todos los estados funcionan de igual manera. ¿Cuál es esa forma? Y esto lo veremos más la próxima clase. Añadiendo o sustrayendo axiomas. O sea, desde el punto de vista de su mecánica, cualquier estado, un estado liberal, un estado socialista, un estado democrático, un estado fascista, cualquier tipo de estado, operan del mismo modo. O sea, su lógica, su dinámica es igual. Se adicionan axiomas o se sustraen axiomas, ¿no? Ahora, el hecho de que funcionen todos de igual manera, por supuesto, no va a ser lo mismo añadir axiomas que sustraer. Eso va a tener un impacto distinto desde el punto de vista político. Y por otra parte, no todos tienen el mismo valor. Va a haber algún estado quizá preferible respecto de otro.
¿Mm? Es decir, no hay estados buenos y malos, sin embargo, no todos los estados son iguales o igualmente valorables. Esta es la diferencia central que va a tener, una de las diferencias centrales que va a tener Mil Mesetas respecto del Antiedipo. Esta sutileza no estaba en Antiedipo, ¿no? Entonces, aquí habría como una mayor valoración en algún sentido de la estatalidad. O por lo menos habría una necesaria convivencia. Cuando ya dijimos que el Estado es coextensivo de la historia humana, bueno, tenemos que convivir con eso. O sea, parecería que en Mil Mesetas esa pulsión anárquica tan fuerte está muchísimo más moderada. Si bien sigue siendo la primacía, si bien la molecularidad o la micropolítica tiene el rol central, y esto es innegociable en Deleuze y Guattari, o sea, no hay que olvidarlo, es innegociable, tiene el rol central, ¿no? La cuestión molecular, pero acá vemos cómo lo molecular atraviesa lo molar, no tanto para destruirlo, sino para modificarlo, para impactar en ello. Pero no hay una finalidad de destrucción de lo molecular, perdón, de lo molar, ¿no? Más bien tiene que impregnarlo y modificarlo por dentro, ¿no? Es distinta la asociación. Bueno, vamos a leer aunque sea un párrafo de cada una de las mesetas. La primera, esta meseta, hay algunas mesetas desde mi punto de vista que son, desde el punto de vista conceptual, más importantes que otras, quizá. Esta que se llama micropolítica y segmentariedad me parece fundamental. Otra que también me parece fundamental es devenir intenso, devenir animal y devenir imperceptible, que es la 10. La 9 y la 10 son muy, muy importantes. Respecto de esta, de la micropolítica y segmentariedad, les voy a leer, por ejemplo, la página 218, ¿no? Dice... recuerden además cuando hablamos de los segmentos, la clase pasada, ¿no? Las líneas de segmentariedad dura o molar, la de segmentariedad blanda o molecular y la línea de fuga, cómo la realidad está constituida a partir de esas tres líneas, ¿no? De ahí viene segmentariedad y micropolítica. Dice, toda sociedad, pero todo individuo, están pues atravesados por las dos segmentaridades, una molar y otra molecular. Si se distinguen es porque no tienen los mismos términos, ni las mismas relaciones, ni la misma naturaleza, ni el mismo tipo de multiplicidad. Y si son inseparables es porque coexisten, son inseparables, pasan la una a la otra, según figuras diferentes como entre los primitivos o entre nosotros. En resumen, todo es política, pero toda política es a la vez macropolítica y micropolítica. Supongamos unos conjuntos del tipo percepción o sentimiento. Su organización molar, su segmentariedad dura, no impide todo un mundo de microperceptos inconscientes, de afectos inconscientes, segmentaciones finas que no captan o no experimentan las mismas cosas, que atribuyen de otra forma, que actúan de otra forma. Una micropolítica de la percepción, del afecto, de la conversación. Si consideramos los grandes conjuntos binarios como los sexos o las clases, vemos claramente que también entran en agenciamientos moleculares de otra naturaleza y que hay una doble dependencia recíproca. Pues los dos sexos remiten a múltiples combinaciones moleculares que ponen en juego no solo el hombre en la mujer y la mujer en el hombre, sino la relación de cada uno en el otro con el animal, la planta, mil pequeños sexos. Acá esto es muy importante, porque vean lo que dice, ¿no? Por un lado es lo molar y lo molecular, lo macropolítico y lo micropolítico, es imposible de separar uno de otro. Este tipo de sutileza no la vemos desde mi punto de vista del Antiedipo. O sea, es inconcebible una realidad sin lo molar. Por tanto, no es que lo molar es el mal, no, forma parte de la constitución de la realidad. Uno convive, de hecho, con lo molar, con lo estratificado, ¿no? Con lo binario. Ahora, la primacía sigue siendo lo molecular y lo molecular impacta en lo molar, pero también lo molar impacta en lo molecular. O sea, no podemos salir de este tipo de esquemas. Eso es lo que se ve en Mil Mesetas, que no está presente en Antiedipo, ¿no? Parecería en Antiedipo que la micropolítica más que convivir, que la micropolítica más que convivir con la macropolítica, tiene que derrotarla, o sea, tiene que eliminarla, ¿no? O lograr una afinidad absoluta con eso. Bueno, acá no sería tan así, ¿no? Dice, son inseparables porque coexisten, pasan la una a la otra según diferentes formas, ¿no? Otro fragmento de micropolítica y segmentariedad, y acá voy a dar algunos ejemplos que era consciente por ahí que en Antiedipo
Es difícil a veces ver esto desde el punto de vista de ejemplos, pero acá hay ejemplos de la política francesa. Ver el caso de mayo del 68, que es el gran acontecimiento que para Deleuze marcó su pasaje a la política, ¿no? Dice, en mayo del 68 ocurrió lo mismo. Todos los que lo juzgaban en términos de macropolítica no comprendieron nada del acontecimiento, puesto que algo inasignable huía. Los hombres políticos, los partidos, los sindicatos y muchos hombres de izquierda, es una crítica a la izquierda, cogieron una gran rabieta. Repetían sin cesar que no se daban las condiciones. ¿Para qué? Para hacer una revolución. Daba la impresión de que se les había privado provisionalmente de toda máquina dual que los convertía en los únicos interlocutores válidos. Extrañamente, De Gaulle, o incluso Pompidou, comprendieron mucho mejor que los otros. Un flujo molecular se escapaba primero minúsculo, luego cada vez más inasignable. No obstante, lo contrario también es cierto. Las fugas y los movimientos moleculares no serían nada si no volvieran a pasar por las grandes organizaciones molares. Volvemos a esta idea. Y no modificasen sus segmentos, sus distribuciones binarias de clases y de partidos. Así pues, la cuestión es que lo molar y lo molecular no solo se distinguen por la talla, la escala o la dimensión, sino por la naturaleza del sistema de referencia. Por eso, quizá habría que reservar las palabras línea y segmentos para la organización molar y buscar otras palabras que conviniesen más a la composición molecular. En efecto, cada vez se puede asignar una línea de segmentos bien determinados, vemos que se prolonga bajo otra como un flujo de cuantos, ¿no? Cada vez se puede situar un centro de poder como frontera entre dos y definirlo no por su ejercicio absoluto en dominio, sino por las adaptaciones y conversiones relativas que efectúa entre la línea y el flujo. Acá hay varias cosas que son interesantes. Por un lado, volvemos a esto, o sea, cómo lo molecular atraviesa lo molar, lo modifica, y lo molar también impacta lo molecular. Entonces, no podemos separarlo. Y por otra parte, es muy interesante esto de mayo del 68, digamos, ¿no? Que es un tema que atraviesa permanentemente Deleuze y Guattari. Hay un texto que yo recomiendo que se llama Mayo del 68 no tuvo lugar, que lo firmaron los dos, donde ellos plantean un poco eso. Dice, bueno, en verdad las posiciones de la izquierda, los sindicatos, no terminaron de comprender, digamos, el 68, ¿no? Y quizá quienes comprendieron mejor esto fueron precisamente las figuras conservadoras, como De Gaulle o incluso como Pompidou, digamos, ¿no? Es decir, comprendieron mucho mejor esto. ¿Y por qué lo comprendieron? Bueno, porque precisamente, ¿qué es lo que hicieron? Esa molecularidad del 68, esos movimientos moleculares terminaron impactando en las organizaciones molares. Y por tanto, digamos, tanto De Gaulle, que después a la postre renunció, como Pompidou, hicieron reformas en el sentido de lo molar, de lo estatal, y añadieron axiomas sociales, añadieron axiomas universitarios, universidades que se crearon como París 8, por ejemplo. Es decir, que daban cuenta de esas demandas moleculares, bueno, fueron incorporados desde el punto de vista molar o estatal. O sea, mayor libertad incluso en las costumbres, un montón de leyes que se dieron después, ¿no? Tanto con Pompidou como con Giscard d'Estaing, que fue un presidente liberal, ¿no? El caso de la ley del aborto, bueno, toda una serie de cosas que tenían que ver también con esa libertad en la vida cotidiana, desde el punto de vista axiomático, se incorporaron. Entonces, esa es como la dinámica, ¿no? Lo molecular impacta en lo molar y termina modificando, ¿no? Eso lo vieron, dicen Deleuze y Guattari, mejor interlocutores de derecha que de izquierda. Eso es muy interesante. Les quiero leer algo, aunque sea de un par de mesetas más, así cerramos. Vamos a la otra, que es devenir animal, la de devenir intenso, devenir animal y devenir imperceptible, ¿no? Respecto de la aixeidad, de la individuación molecular, ¿no? Dicen en la página 264, un cuerpo no se define por la forma que lo determina, ni como una sustancia o un sujeto determinados, ni por los órganos que posee o las funciones que ejerce. Es en el plan de consistencia, un cuerpo solo se define por longitud y latitud, es decir, el conjunto de los elementos materiales que le pertenecen bajo tales relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad y de lentitud. Existe una individuación muy diferente del de una persona, un sujeto, una cosa o una sustancia. Nosotros reservamos para él el nombre de aixeidad,
una estación, un invierno, un verano, una hora, una fecha, tienen una individualidad perfecta y que no carece de nada, aunque no se confunda con la de una cosa o de un sujeto. Son axeidades en el sentido en que ellas todo es relación de movimiento y de reposo entre moléculas o partículas, poder de afectar y de ser afectado. ¿Se entiende? O sea, esa es la idea de la individuación que tienen Deleuze y Guattari. La individuación molecular es una individuación que forma parte de un acontecimiento. Ese acontecimiento se modifica la individuación. Si ese acontecimiento dura una hora, un día, un mes, una estación, un año, bueno, esa individuación durará lo mismo. Pero en tanto que se cambie y se modifique esa capacidad de afectar y ser afectados, cambia la individuación, ¿no? Esta es la clave. Esto, por supuesto, es una forma de entender la individuación, la singularidad, opuesta al concepto de sujeto cartesiano y kantiano también, digamos, que son sujetos legitimantes, centrales, digamos, ¿no? Que son subjectum, que es un hypokeimenon, digo, ¿no? Que es el fundamento. Bueno, no hay una visión de individuación en el sentido de hypokeimenon, ¿no? Y quisiera leer un párrafo también de esta cuestión de la feminidad, ¿no? Del devenir femenino, que me resulta muy interesante. Voy a leer un párrafo que ha generado polémica en lecturas, ¿no? Dice, pues bien, devenir mujer, esto es la página 277, no es imitar esa entidad ni siquiera transformarse en ella. Sin embargo, no hay que olvidar la importancia de la imitación o de movimientos de imitación en algunos homosexuales machos, y todavía menos la prodigiosa tentativa de transformación real en algunos travestis. Lo único que queremos decir es que esos aspectos inseparables del devenir mujer deben entenderse sobre todo en función de otra cosa, ni imitar ni adquirir la forma femenina, sino emitir partículas, que entran en la relación de movimiento y de reposo o en la zona de entorno de una microfeminidad, es decir, producir en nosotros mismos una mujer molecular, crear la mujer molecular. Nosotros no queremos decir que una creación de este tipo sea patrimonio del hombre, sino al contrario, que la mujer como entidad molar tiene que devenir mujer, para que el hombre también lo devenga o pueda devenirlo. Por supuesto, es indispensable que las mujeres hagan una política molar. Ojo, vean lo que dice, es indispensable que hagan una política molar, o sea, es indispensable que luchen por derechos, ¿no? Luchen por derechos desde el punto de vista de los axiomas, ¿no? En función de una conquista que realizan de su propio organismo, de su propia historia, de su propia subjetividad. Esto, ojo, lo dicen, lo molar es importante, pero, vean lo que dice acá, es peligroso adaptarse a un sujeto de este tipo que no funciona sin agotar una fuente o frenar un flujo. A menudo el canto de la vida, lo entonan las mujeres más secas, movidas por un resentimiento, una voluntad de poder y un frío maternalismo. De la misma manera que un niño agotado hace tanto mejor el niño cuanto que ningún flujo de infancia emana ya de él. Tampoco basta con decir que cada sexo contiene el otro y debe desarrollar en sí mismo el polo opuesto. El concepto de bisexualidad no es mejor que el de separación de los sexos. Miniaturizar, interiorizar la máquina binaria es tan inoportuno como exasperarla. Así no se resuelve el problema. Hay pues que concebir una política femenina molecular que se insinúa en los enfrentamientos molares y pasa a través de ellos. Es un texto extraordinario, complejo, polémico, porque vean en primer lugar, ¿no? Ellos hablan de política femenina molecular que tiene que ver con emitir partículas que entran en relación de movimiento y de reposo, de una microfeminidad. Es un pasaje un poco oscuro, es la realidad. Es un pasaje un poco oscuro que habría que ver qué es exactamente esta emisión de partículas, ¿no? Y por otro lado, ellos van a decir que es importante que las mujeres hagan política molar, pero uno de los riesgos de la política molar es, como dicen acá, frenar el flujo, ¿no? Y como dicen acá, el canto de la vida lo entonan las mujeres más secas, movidas por un resentimiento, una voluntad de poder y un frío maternalismo. Eso sería quizá un esquema, ¿no? Por así decirlo, digamos, un esquema de molaridad de mujer que habría que molecularizar, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Esos son los elementos. En fin, creo que es un buen texto para discutir, es un buen texto para debatir también, ¿no? Y quisiera leer algo del ritornello, que lo mencionamos, que es el otra de las mesetas de la ritournelle, ¿no?
qué es exactamente el ritornelo que mencionamos la clase pasada, pero me parece importante, en la página 351, ¿no? Dice, pero no obstante, ¿qué es un ritornelo? Glass armónica. El ritornelo es un prisma, un cristal de espacio-tiempo. Actúa sobre lo que lo rodea, sonido o luz, para extraer de ello vibraciones variadas, descomposiciones, proyecciones y transformaciones. El ritornelo también tiene una función catalítica. No solo aumentar la velocidad de los intercambios y reacciones en lo que le rodea, sino asegurar interacciones indirectas entre elementos desprovistos de afinidad llamada natural y formar así masas organizadas. El ritornelo sería pues del tipo cristal o proteína. El ritornelo fabrica tiempo, es tiempo implicado el que hablaba el lingüista Guillaume. La ambigüedad del ritornelo se hace entonces más evidente, pues si el movimiento retrógrado solo forma un círculo cerrado, si los aumentos y disminuciones solo se hacen por valores regulares, del doble o de la mitad, por ejemplo, ese falso rigor espacio-temporal deja tanto más en lo difuso al conjunto exterior que solo ya tiene con el germen de relaciones asociativas, indicativas o descriptivas. En definitiva, a ver, para explicarlo de una manera más clara, cuando ellos dicen el ritornelo es un prisma, un cristal de espacio-tiempo, vimos que el ritornelo es un agenciamiento espacio-temporal. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, lo que hace básicamente el ritornelo es llevarnos, ¿no? O a partir de una cuestión temporal, llevarnos un territorio. Recordemos aquel ejemplo del niño que canta la canción para que esa canción, que se despliega temporalmente, lo lleve territorialmente a un lugar de paz o de serenidad o de tranquilidad que es su hogar. Entonces, el ritornelo es un agenciamiento espacio-temporal donde lo espacial lleva necesariamente a un territorio. Hay una territorialidad en ese sentido, ¿no? Básicamente hay que entenderlo como eso, ¿no? Como eso. Y quiero leer, aunque sea el último párrafo, porque ya estamos en 47 minutos prácticamente, sobre la máquina de guerra. Y esto lo vamos a seguir la próxima clase. Dice en la página 418. Dice, hay que recapitular el conjunto de la hipótesis. 1. La máquina de guerra es la invención nómada que ni siquiera tiene la guerra como objetivo primero, sino como objetivo segundo, suplementario o sintético, en el sentido de que está obligada a destruir la forma Estado y la forma ciudad con las que se enfrenta. 2. Cuando el Estado se apropia de la máquina de guerra, esta cambia evidentemente de naturaleza y de función, puesto que entonces está dirigida contra los nómadas y todos los destructores del Estado, o bien expresa relaciones entre Estados en la medida en que un Estado solo pretende destruir otro o imponerle sus fines. 3. Ahora bien, cuando el Estado se apropia así de la máquina de guerra, esta tiende a tener la guerra como objetivo directo y primero como objetivo analítico. En resumen, al mismo tiempo que el aparato de Estado se apropia de una máquina de guerra, la máquina de guerra toma la guerra como objeto y la guerra queda subordinada a los fines del Estado. ¿Se entiende esta dinámica entre máquina de guerra y Estado? El Estado es la máquina abstracta. Ahora, la máquina de guerra puede ser apropiada por el Estado. En ese caso, hay una perversión de la finalidad de la máquina de guerra, donde la guerra estaría en primer lugar, digamos, y tendría la función de destruir otros estados. O sea, el Estado que se apropia de la máquina de guerra, en general, tiende a destruir otros estados. La máquina de guerra es una invención nómada, como dice acá Deleuze y Guattari, digamos, ¿no? No tiene la guerra como objetivo primero, sino en todo caso nomadizar el Estado, ¿no? Impactar el Estado. Esto lo dice, a ver, toda la cuestión que tiene que ver con la máquina de guerra está planteada en el Tratado de Nomadología, en la meseta Tratado de Nomadología, la máquina de guerra. Ahí obviamente yo no puedo leer todo esto porque nos llevaría prácticamente un seminario entero, así que simplemente estoy haciendo mención a una noción que es una noción muy rica y muy importante, que la próxima clase algo vamos a retomar también, ¿no? Pero sí, es central, ¿no? Yo creo que un poco la clave es esta, ¿no? Que la máquina de guerra es una invención nomádica y que la máquina de guerra se enfrenta al Estado en tanto máquina abstracta, pero a veces también la máquina de guerra puede ser cooptada por el Estado con la finalidad de hacer la guerra a otros estados, ¿no? Bueno, vamos a cortar acá y la próxima semana, en la clase número 12 y última de este curso de Antiedipo 1000 mesetas,
Vamos a seguir con mesetas que también son muy importantes, ¿no? La meseta aparato de captura, lo liso y lo estriado, y finalmente las conclusiones, reglas concretas y máquinas abstractas, digamos, ¿no? Bueno, los invito, como siempre, a comentar, a hacer sus aportes, a intervenir, es importante para el curso, y bueno, seguimos la próxima clase, que ya será nuestra última clase de 1000 mesetas. Gracias.